Capítulo 8. Hágase la luz. Esa mañana, Ejpique tardó un poco más en levantarse, encontrándose solo en la cama. Se desesperó y se dirigió a la cocina para comer algo que sirviera de desayuno. Desde que llegaron a Central High, habían estado recorriendo todo el pueblo, tratando de encontrar toda la comida que pudieron para guardarla y racionarla al máximo. No fue mucho, pero consiguieron reunir un poco más de la que ya tenían y guardarla en la despensa. Después de desayunar, bajó a la biblioteca, donde se encontró con Tuirik trabajando arduamente, tratando de arrancar un generador de color amarillo. Vamos, venga, vamos, funciona, magicuyó ella, por lo bajo. ¿Cómo va? Inquirió él. No lo sé, es que no lo sé, me he leído todo los manuales, he revisado el combustible, lo he preparado todo, pero esto no arranca. Vamos, por favor, te necesito, musitó ella, desesperada. Desde hace casi una semana, Duilik se había centrado en replicar la electricidad, estudiando su comportamiento y tratando de usar los procedimientos que los humanos utilizaban para crear energía antes de su desaparición. Pero no iba del todo bien como a ella le gustaría. Encontraron hace 2 días un generador en una de las casas cercanas al centro del pueblo, lo había estado estudiando por varios días, tratando de entender su funcionamiento. Aún conservaba algo de combustible en su depósito, pero tuvieron que buscar más puesto que era insuficiente. Pero sin una muestra real de electricidad. Con su magia la portezuela de los fusibles, comprobando su estado. Los fusibles están bien, pero no me fío. Mira a ver si puedes encontrar algunos por ahí. Echa un vistazo en las casas que hay al final de Blackburn Road. Esas todavía no las tenemos comprobadas, indicó ella. Sí, señora, murmuró Ejpique, haciendo el saludo militar. Salió a la calle y se dirigió hacia allí, a paso ligero. Central High era un pueblo de tamaño medio tirando a pequeño, la mayoría de los comercios y servicios se concentraban en el centro, donde ellos se encontraban, mientras que la zona residencial estaba un poco más dispersa en círculos concéntricos, con casas diseminadas y distanciadas las unas de las otras. Pasó al lado del instituto del pueblo, un gran edificio de 3 pisos con una fachada frontal bastante suntuosa, y siguió todo recto hasta llegar a las casas. Después de todo el tiempo que llevaban viviendo allí, Ejpique se conocía bien el pueblo y sabía orientarse sin ningún problema. También sabía lo que estaba buscando y dónde encontrarlo, por lo que apenas perdió tiempo bajando directamente a los sótanos y comprobando los cuadros de mando de todas las casas que tenía más cerca. Encontró un par de fusibles en buen estado que se llevó consigo, además de varios materiales de ferretería que le vendría bien para realizar futuros empalmes. Si Duilik conseguía poner en marcha el generador, sería la primera fuente de energía con la que podían contar, por lo que había de prepararse bien. A las afueras del pueblo había una pequeña central eléctrica que fue el suministro principal de electricidad cuando todavía funcionaba. La visitaron un par de veces para ver si podían engancharla.
fusibles a Duirig y ver cómo los llevaba. Al pasar de nuevo junto al instituto, Eggpike se paró por un momento, rumiando posibilidades. Solo Duirig había entrado en él, buscando material escolar con el que documentarse, por lo que se podía decir que apenas estaba explorado. No se lo pensó más veces y entró en él, para ver qué podía encontrar. No registró todo el lugar, pero se centró en la sala de profesores y la planta baja, mirando en algunas aulas. No encontró nada sustancial, aunque en la sala de profesores vio algo que le llamó la atención. En una de las taquillas abiertas había una serie de periódicos de principio de año, en los cuales se hablaba de las desapariciones de personas por todo el país, cuando apenas habían comenzado a darse. Junto con ellos había una foto en la que aparecía un chico joven, de unos 30 y pocos años, escribiendo algo en un cuaderno con gesto taciturno. Y justo al lado, una especie de dispositivo que no supo identificar del todo. Vaya, con todo lo que tengo ya visto, ¿qué será exactamente?, se preguntó, dándole vueltas. No era más grande que un ladrillo o un mando de televisión, era negro, con una pequeña carcasa transparente y una serie de botones en la parte superior, en los cuales se podía vislumbrar unos signos que recordaba. Estos son los signos de play, rebobinar, adelantar. Esto vaya, lo recordaba de haber visto uno a uno los botones del mando de la televisión mientras consultaba el manual de instrucciones del mismo. Bueno, que Duilig de corriente superior situada en el pasillo al final de las escaleras, antes de entrar en el apartamento. Eggpike fue el que enganchó los cables siguiendo las indicaciones de Duilig, puesto que era el único que podía manejarlos apropiadamente. Una vez que estuvieron conectados, bajaron a la sala de lectura, donde el generador estaba listo para arrancar. Muy bien, pues allá vamos. ¿Listo?, inquirió ella. Cruzando los dedos, murmuró Eggpike, haciéndolo. Duilig suspiró levemente y con su magia oprimió el botón de encendido. Al punto, el generador dio un bandazo y emitió varios ruidos apagados, como si no quisiera arrancar después de tanto tiempo. Por un momento parecía que el intento se había quedado en nada, pero entonces el motor rugió y un piloto verde brilló con intensidad. Lo conseguimos, exclamó Duilig. Sí, lo has hecho, Duilig. Los dos se dieron un gran abrazo, festejando la victoria. Un segundo después, las lámparas del techo de la biblioteca parpadearon y se encendieron, así como las pequeñas luces de los puntos de lectura y las de la hemeroteca también. Hay que apagar esas luces, necesitamos consumir lo menos posible, exclamó entonces ella, echando a correr. Entre los dos, apagaron la luces de la biblioteca, además de las que se habían encendido en el apartamento, excepto la de un
mientras que Dwight se decantó con títulos como Orgullo y Prejuicio, Titanic o Un paseo para recordar. Se estuvieron disputando quién debería empezar primero, pero al final Dwight ganó con Orgullo y Prejuicio, la cual contaba la historia de amor entre un noble y una chica inglesa de finales del S-18. A Dwight la encantó, pero escupí que no opinaba lo mismo. ¿Qué rollo? ¿Qué dices? Es muy interesante, cuenta muchas cosas sobre los humanos. Y es muy bonita también. Yo también quiero tener una historia de amor así, murmuró ella, encantada. Ña, 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 se burló él, aunque para esa noche quedaron en que él elegiría, por lo que se quedó satisfecho. El día pasó rápidamente, y viendo la película pasó más rápido aún. Tras verla volvieron a la biblioteca, de donde desalojaron el generador, ya que hacía un ruido horrible, para poder trabajar a gusto. Dwight. ¿Sí? ¿Crees que quedará otra fuente de electricidad por ahí que podamos usar? Pues según tengo entendido, hay una serie de maneras de crear electricidad de forma limpia y renovable, varias de ellas son la hidroeléctrica, la solar o la eólica. Por otro lado también están las energías no renovables, que se obtienen de forma más artificial, como es el caso de las centrales térmicas y nucleares. Pero no estoy segura de si podríamos usar todos esos métodos. Nosotros solo veo posibilidades con la hidroeléctrica y la eólica, aunque con el resto no lo sé. El ruido del generador se podía oír desde donde estaban. Es curioso. He de admitir que los humanos fueron increíbles. Cascos. Con la ayuda de una cuerda y haciendo de palanca, se encontraba levantando el ala de un antiguo caza modelo Supermarine Spitfire, de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Durante toda esa semana ya se había aprendido un montón de modelos y le gustó ese especialmente, sobre todo por el nombre, que era idéntico al de la capitana de los Wonderbolts. Quiso entonces marcarse un homenaje ante su heroína preferida, tratando de recomponerlo por sus propios medios. Las piezas estaban ahí, tan solo tenía que volver a montarlas. Tenía intención de repintarlo una vez que hubiera acabado de ensamblarlo de nuevo, con los colores de Spitfire. Vamos, arriba. Si he podido con la otra, podré con esta. Masculló ella, haciendo fuerza hacia arriba. Se había atado la cuerda a la cintura para poder levantar todo el peso del ala, que en realidad no pesaba demasiado. Había movido el avión al hangar que había al lado de la que ahora era su casa, ya que tenía mucho más espacio y, además, libre. Hizo un poco más de fuerza y, en ese momento, las juntas se dieron y emitieron un seco clank, encajando las dos partes. Ahora. Acto seguido se lanzó en picado y rodeó el ala desde abajo, dando varias vueltas alrededor lo más rápido posible antes de que el peso del ala se descompensara. Una vez que tuvo asegurada el ala con la cuerda, usó una serie de barras metálicas para asegurarlo aún más, pasándolas entre las cuerdas. Con una segunda cuerda aseguró todo por tercera vez. ¡Lista!, exclamó Rainbow satisfecha, saltando un poco sobre ella para comprobar su apaño. El ala se mantuvo firme, sin apenas tambalearse. Una vez que
hasta que ella llegó. Ni siquiera los humanos que alguna vez llegaron a llevar ese sitio se preocupaban por ellos, tan solo los tenían ahí, muertos de asco. Ella le daba al menos una explicación, una oportunidad de brillar de nuevo, aunque no de volar. No volarían nunca más. Y eso era lo que más la entristecía. Los últimos retazos de luz acariciaron la cola de su avión, antes de apagarse del todo. En ese momento la Pegasusian abrió sus alas y echó a volar, dirigiéndose hacia el norte. Todo ese tiempo allí también la había dado tiempo de explorar sus alrededores, los cuales se los conocía bien, ya que eran muy similares. Arena, rocas, carreteras y más arena. También vio algún que otro pequeño núcleo poblacional desierto, donde llegó a encontrar un poco más de suministros, aunque no demasiados. Un parking de caravanas y un motel abandonado no daban para mucho. Y dio gracias a que al menos pudo reconocer al menos la mitad de ambas cosas. Era lo que tenía la lectura intensiva, ya se había leído todo los libros de la casa, incluyendo un tomo de mecánica con el que conseguía reensamblar las piezas de su avión y todo un repertorio basado principalmente en aviación y un poco de física, aunque apenas entendió nada de ese libro en particular. Voló durante unos pocos minutos más hasta llegar hasta un alto y delgado cerro rocoso que se elevaba sobre una base de piedra y se posó sobre la punta. Le gustaba mucho ir hasta allí tras una agotadora jornada de trabajo y descansar admirando el desierto. Especie de punto de luz muy potente. Parece una luz, pero es extraño. Por un momento sintió el impulso de volar hacia ella, pero enseguida se lo pensó mejor. Aunque no lo pareciera, la distancia era muy grande y volar de noche no era seguro, por mucha luna que hubiera. Decir que no la llamó la atención sería mentir descabelladamente, pero por otro lado tampoco quería dejar tan pronto su nuevo hogar, con sus aviones y su proyecto de remodelación en pleno apogeo. Guardaba la esperanza de enseñarle el avión a Júpiter si alguna vez volvía a verla, en este o en otro mundo. Podría viajar hacia allí un día de éxitos, aunque, pensó ella, mirando hacia el cementerio de aviones. Finalmente desistió y volvió a casa, con algo de hambre. Cenó algo rápido y racionalizado, como lo haría Duilig, y se fue a acostar, leyendo un poco antes de apagar la luz de las velas. El hecho de la luz brillando intensamente en la lejanía no le dejó conciliar el sueño hasta varios minutos después. Esa noche vi que había elegido película, decantándose por La jungla de cristal. No se arrepintió de su decisión. ¡Guau! Como mola todos esos tiros y explosiones. Ese Bruce Willis en la caña. Mágico yo piqué, todo emocionado. Ha sido horrible. Se mataban entre sí porque sí. Mágico yo Duilig, horrorizada. De eso nada, eran los tipos malos. Duilig querían volar el edificio. Pero eso no justifica la cantidad de violencia sin sentido que hay. Tú no vuelves a ver este tipo de película ni en broma. Anunció entonces ella.
electricidad que emitía la bombilla de la lámpara. Ya había descubierto varias similitudes, sobre todo con las cargas. Las cargas mágicas poseían una densidad y partículas distintas, las cuales se repelían o atraían dependiendo de su carga. Con la electricidad pasaba exactamente lo mismo, por lo que intentó partir de ese punto. Periódico que trajo del instituto. Luego estuvo comprobando el dispositivo que la trajo, consultando varios libros que siempre tenía con ella hasta dar con algo. Ah, aquí según este libro es una grabadora, y sirve para grabar audio. Ah, claro, por eso tiene un botón de play igual hay algo grabado. A ver, murmuró él, oprimiendo el botón. Al punto, la cinta puesta comenzó a girar, oyéndose ruido de estática por el altavoz. Por unos pocos minutos no se oyó nada, pero en ese momento una voz comenzó a decir: -15 de enero de 2013, audio diario de Jim Collins, ingeniero de telecomunicaciones y programador informático. Joder, qué puta locura, como si con la Tras eso, la grabadora paró de golpe. Los dos se miraron, alucinados por lo que acababan de escuchar. Eso era vaya, mágico y yo expliqué. Ha sido increíble y muy revelador, pero a la vez muy misterioso todo. ¿A qué proyecto se referiría? ¿Y eso de que le encantan las películas de acción?, murmuró Dwight, hablando casi consigo misma. Ah, pues como a mí, soltó entonces él. La unicornio lavanda le lanzó un gesto reprobatorio, pero luego se recompuso, pensando en esa frase en concreto. Aquí no hay cines, o al menos no he visto yo uno. ¿Donde estará el cine más cercano? Ni idea, tendrías que consultar el mapa, o la guía de carretera. Vi una en la gasolinera, recordó entonces él. Vale, mañana le echaré un vistazo, es la única pista que tenemos. Muy bien, yo me duermo ya. Buenas noches, anunció Pique, dejando el libro en la mesita. Dwight apagó la luz, pero luego bajó a la biblioteca un momento para apagar el generador. Les convenía consumir lo menos posible, ya que con esas pocas horas, el aparato se había chupado al menos 2,5 litros de combustible, quedándose por debajo de la mitad del depósito. Aún tenían varios litros más guardados en garrafas de a litro, pero no serían eternos. Suspiró, algo preocupada, y regresó a la cama, donde estuvo despierta un buen rato más, pensando en el tal Jim Collins y ese tal proyecto, responsable de la desaparición de los humanos. Eran tantas preguntas y tan pocas respuestas.